Se dice esto por acá, se dice aquello por allá, pero ¿de qué se trata eso llamado pensamientos obsesivos? Bueno, dame 10 minutos, venite al DAD y yo te juro que el Dani te lo cuenta. Bienvenidos, bienvenidas al DAD. Estamos en nuestro canal de psicoanálisis salvaje y al alcance de todos. Hoy vamos a hablar de pensamientos obsesivos. Es un tema muy necesario porque he estado escuchando cosas y viendo comentarios y videos de supuestos psicólogos hablando sobre el tema y la verdad que me horroriza bastante. Primero, se confunde el pensamiento obsesivo con los pensamientos circulares, lo cual no hay manera de ser psicólogo y confundirlo. Vos lo podés confundir si no conocés del tema, pero si entendés lo que significa obsesión, si entendés cómo funciona, no hay manera de confundir un pensamiento obsesivo de un pensamiento circular. En este video vamos a hablar de qué no son los pensamientos obsesivos, que sí son los pensamientos obsesivos, y vamos a hablar de por qué no se pueden combatir los pensamientos obsesivos. Y en todo caso, qué habría que hacer con los pensamientos obsesivos. Primero, ¿qué no es un pensamiento obsesivo? Aunque si no conoces del tema, te puede parecer un pensamiento obsesivo. El pensamiento circular. ¿Qué es un pensamiento circular? Un pensamiento en bucle. Puede venir por diferentes motivos, pero ya vamos a ver que uno de los rasgos centrales del pensamiento obsesivo es que aparece como desvinculado de cualquier cosa que nos ocupe en el momento en el que aparece. No tiene nada que ver o no parece tener nada que ver con aquello que estamos pensando, que estamos viviendo, ni siquiera con nuestro entorno. Porque es algo inconsciente. O sea, el pensamiento obsesivo nunca es un pensamiento consciente, por más que aparezca en la conciencia. El pensamiento circular es otra historia. Puede parecer que son lo mismo porque se presenta en bucle. ¿De dónde vienen los pensamientos circulares y por qué se distinguen de los obsesivos? Vienen, por ejemplo, de algo que afecta al narcisismo. Y este que se piensa que soy, si yo soy así, yo le voy a demostrar, y por qué me hace esto, y si me hace esto, yo le voy a hacer aquello. Eso viene todo desde el narcisismo y es todo consciente. ¿Por qué? Sabemos de qué situación se trata, el pensamiento está completamente planteado de principio a fin y tiene que ver con nuestro entorno, con algo que nos pasó. Otro tipo de pensamiento circular muy común, que no es pensamiento obsesivo. Por ejemplo, aquel pensamiento que surge como herencia del pensamiento mágico infantil, en el que se divide el mundo en términos de castigo y premio. Si yo hago tal cosa, me va a pasar tal otra. Si yo trato bien a esta persona, que no me cae para nada bien, pero si yo la trato bien, soy buena persona, y entonces como soy buena persona, me va a ir bien en el examen. Es un pensamiento un poquito rebuscado, loquillo, pero de ninguna manera es un pensamiento obsesivo, por más que forme parte del ratoneo con el cual nos torturamos día a día la mayoría de nosotros. Tiene que ver, ya les digo, con una cuestión infantil frente a algo que nos produce alguna zozobra, alguna angustia, pero sigue estando el contexto bien delimitado, el pensamiento se desarrolla de principio a fin de entrada y sabemos perfectamente bien de qué se trata la historia. O sea, tenemos contexto, tenemos el pensamiento completo y somos conscientes, por más que la lógica sea infantil y por lo tanto medio loquilla. Pero es algo perfectamente del orden cotidiano y algo perfectamente normal que solemos vivir todos.
Eso no se combate ni con técnicas de bolsillo, ni con autosugestiones varias, de decir, yo tengo que cambiar y yo voy a hacer un esfuerzo de voluntad para no ocuparme de esto. Cuando hagáis el esfuerzo de voluntad, cuando empecés a hacer todo un trabajo para tratar de que esos pensamientos no circulen, dejen de ser circulares, tratar de romper el bucle, cuando hagas eso, la vas a pasar mucho peor. O sea, no se labura así, no tiene nada que ver con eso la psicología. El que te recomienda eso es un estafador, no es verdad. Pero Dani, ustedes dirán, ¿y entonces qué son los pensamientos obsesivos? Porque me dijiste que si yo me ratoneo pensando en que este me hace esto, yo voy a hacer lo otro, eso no es un pensamiento obsesivo. Bueno, no es un pensamiento obsesivo, pero sí produce fastidio, indignación, vergüenza, porque esos son los afectos que motivaron ese tipo de ratoneo. Ese tipo de ratoneo, digo, porque imagínense un hámster dando vueltas en una ruedita dentro de la cabeza, ¿no? Que tiene las patitas coloraditas ya de tanto dar vuelta en torno a un pensamiento de eso. Es una tontería que nos pasa a todo. En algún momento nos pasa a todo. Basta alguna circunstancia que nos desborde un poco para que eso ocurra. También esta cuestión más infantil del premio y el castigo. Lo retomo. Básicamente, decir algún tipo de fórmula, pero que uno dice, que uno sabe que la dice. Y que por más que uno si la escucha se siente completamente ridículo, pero es uno el que la dice y la fórmula sale completa. Si yo le preparo la pasta que quiere ella, después como soy buena persona, porque le hice lo que quería, ella se va a dar cuenta que yo quiero comprarme, no sé, algo para el auto. Y va a venir y me lo va a regalar. Entonces, premio y castigo. Si no lo hago, ella va a salir corriendo para otro lado y no me va a dar bola. Esas tonterías son habituales y no tienen nada que ver con los pensamientos obsesivos. Quiero que quede eso bien en claro. ¿Por qué? Pensamiento obsesivo, características. Es inconsciente. ¿Inconsciente en qué sentido? No sabemos ni el contexto, ni el contenido, ni toda la idea del pensamiento. ¿Por qué? Porque aparece en fragmentos. Y aparece en fragmentos completamente triviales, desconectados de todos y que no nos producen más que alguna curiosidad. Se presentan aparte no en un bucle de entrada, se presentan como una frasecita cualquiera. Como si yo le dijera, puede ser hasta un sustantivo, por ejemplo, lilas. Y de repente se me ocurrió pensar en lilas, en el color lila. Eso no tiene ningún significado, no tiene contexto, no tiene un coloreo afectivo, porque es algo que no tiene ninguna afectividad, es decir, la palabra lilas, no, y no sé de qué se trata, simplemente tengo ese fragmento, ese pedacito. El pensamiento obsesivo, una de las características, es que se va construyendo, arrancando a partir de un fragmento insignificante que no tiene ningún tipo de trascendencia, ni por la complejidad del pensamiento, ni por cómo nos afecta. La palabra lila no nos afecta de ninguna manera. De repente hacemos una asociación. Se produce en nosotros, ni siquiera es que nosotros lo asociamos. Por ahí nos ponemos a pensar, ¿y por qué pensé en lila? ¿O por qué dije lila? Pero no hacemos un trabajo de construcción. Se hace, a pesar nuestro. Y supongan que aparezca algo así como, por ejemplo, motos lilas. Y ya motos lilas tiene dos palabras, pero sigue sin tener sentido, sigue sin tener contexto y sigue sin ser un pensamiento nuestro. Nosotros no parimos eso se parió en nosotros, pero nosotros no tenemos idea de por qué apareció. Pero ya nos provoca, si no alguna angustia, alguna curiosidad. Sobre todo cuando empieza a presentarse más a menudo y se va agregando complejidades que van armando el pensamiento, hasta llegar a alguna afirmación un tanto loca.
¿Por qué digo un tanto loca? Porque no tiene ningún sustento. Como se dijera, la secuencia, ¿no? Lilas, motos lilas y la afirmación. Nunca vi nada lila. ¿Cómo puede ser que no haya visto nunca nada lila? Es una tontería porque sí he visto cosas lila. Es algo loco en ese sentido. Contradice a la verdad histórica. Pero así se va presentando el pensamiento obsesivo. Empieza como una frase o una palabra, se arma en una frase, se transforma en una afirmación que contradice algo del orden de la verdad. A partir de ahí empieza a aparecer algo de angustia y empieza a volverse un pensamiento que va uniéndose con otros o apareciendo en diferentes lados. Y va apareciendo por acá, va apareciendo por allá, y uno no sabe muy bien por qué. Sobre todo porque cuando la afirmación aparece y queda como un enunciado ya completo, nos produce un rechazo porque sabemos que no es verdad. Entonces, uno se empieza a preguntar, ¿por qué digo yo que nunca he visto nada lila cuando efectivamente la realidad demuestra lo contrario? Capaz que incluso hasta tengo puesto algo lila. Por eso digo que es inconsciente, porque hay una motivación que es ajena a la conciencia. Nosotros no sabemos de qué se trata. Simplemente es algo que aparece en nosotros. De esa afirmación que contradice un hecho de la realidad o una verdad, se va transformando, va ocupando más lugares, va volviendo a ser más intenso a nivel afectivo y llega a una fase final en la cual se transforma en un mandato. ¿Cómo podría ser ese mandato? Tengo que comprarme una moto lila. Y en ese punto, el mandato, o sea, este pensamiento que empieza como una palabra, que se transforma en frase, que se transforma posteriormente en una afirmación que contradice una realidad o una verdad, y después se transforma en mandato, cobra un valor imperativo que fuerza una acción, que lleva a una acción. Y en ese momento en el que lleva una acción, se producen, como mecanismo de defensa, un conjunto de rituales que tienen que ver con esto, que es como intentar desactivar una bomba. Entonces aparecen convencimientos que tampoco son conscientes, de decir, bueno, si logro, no sé, resolver un sudoku, esto desaparece. Y dejo de tener este mandato. Si me compro un iPhone, dejo de pensar en comprarme una moto lila. Si hago esto, pasa aquello. O sea, en esa última instancia se activan rituales protectores que vienen también del pensamiento mágico y que son pequeñas acciones destinadas a evitar una acción mayor, una acción que tiene que ver con este mandato que es el pensamiento obsesivo una vez que está completamente expresado. Pero, dijimos en la introducción, lo que no hay que hacer es querer combatir eso. ¿Por qué? Porque hay que entender la naturaleza de lo que es un pensamiento obsesivo. Si bien es cierto que es algo molesto, que produce mucha angustia, incluso vergüenza, es algo que aparece en nosotros y que nosotros no tenemos conciencia, pero eso no quiere decir que no sea algo propio. Un pensamiento obsesivo no es otra cosa que un pedazo de memoria que no logra expresarse, que no logra encontrar una vía de expresión para darnos el dato que nos falta para algo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, no es una enfermedad como si fuera un dolor de muelas o, qué sé yo, una gripe, que vos decís, bueno, me mando un ibuprofeno, me mando esto y me calmo. No funciona así. La única forma de encarar los pensamientos obsesivos, y por favor no se queden con estos recursitos de cuestiones de bolsillo y técnica, porque es falso, es una farsa. La única forma de encarar eso es hacer una buena terapia.
Porque si bien es cierto es algo molesto, que produce angustia, zozobra, nunca te olvides que es algo que te pertenece y que en este momento necesitas y que hay por algún motivo una censura que impide que esa memoria, ese dato que vos necesitas ahora, aparezca hacia vos como recuerdo. No aparece como recuerdo, no está integrado en tu carácter, no forma parte de tu identidad, por algún motivo, pero lo necesitas. Entonces, en el transcurso de una buena terapia, vas a ir encontrándole los sentidos, pero sobre todo, eso va a encontrar otros modos de expresión y se va a ir articulando a tu vida normal sin mayor dificultad. Eso no es algo perpetuo. Yo sé que las personas que están afectadas por estas cosas suponen que es algo perpetuo y es algo realmente cansador y agobiante y muy angustiante. Pero es algo que tiene que ver con vos, es algo que te pertenece y sobre todo es algo que necesitas en el momento. Aparece porque es lo que necesitas, es el dato que te falta, no es cualquier cosa. Entonces, en la terapia, ese dato va a encontrar otra manera de aparecer y el pensamiento obsesivo va a dejar de funcionar como tal. Obviamente va a llevar tiempo, va a llevar trabajo y va a llevar cierto esfuerzo de tu parte de tolerar un tiempo ese pensamiento obsesivo trabajando. Pero lo importante es que tiene solución y no es una solución mágica, no es una solución que vas a encontrar en un videíto de YouTube, no es una solución que tiene que ver con técnicas de bolsillo, no. Con técnica de bolsillo lo único que vas a hacer es agravar las cosas, porque a través de autosugestión, de autoengañarte, porque eso sería una autosugestión, y hacer todo un esfuerzo salvaje, podés acallarlo un tiempo. Pero si el pensamiento obsesivo está formado y actuando, no lo vas a suprimir, lo vas a callar, va a estar laburando a espalda tuya y va a ser peor. Así que si les pasa eso, vayan a hacer terapia, les va a hacer bien. La terapia es buena, no tiene nada de malo, pero no caigan en estos irresponsables que en las redes dicen, no, bueno, si vos haces la técnica de bolsillo y vos decís, quiero un cambio, y yo voy a cambiar y no voy a prestar atención. ¿Cómo que vas a no prestar atención? Como si se tratara de una cuestión de voluntad. Es algo completamente irresponsable, es algo malvado incluso decir que se trata de una cuestión de voluntad. Es algo que incluso se elaboró durante siglos para romper con eso, de que los productos psíquicos son, vamos a decir, ilusiones. Son realidades concretas y hay que trabajarlo de esa manera, con el respeto que merece, como realidad concreta. ¿Lo vas a poder superar? Quédate tranquilo que sí lo vas a poder superar. Quédate tranquila que lo vas a poder superar, pero no de cualquier manera. Con una terapia bien desarrollada, que te va a llevar trabajo y esfuerzo, pero vas a salir realmente. Y no solamente vas a salir realmente de esa circunstancia, sino que vas a crecer a partir de esa circunstancia. Bueno, gente, el video fue intenso, no muy largo espero, ni calculé la hora, pero espero que les sirva, que les guste y nos estamos viendo en la próxima.